las cosas que nos enseña la palabra es que el conflicto, Jesús mismo dijo que hay de los que hicieran tropiezo a otros, ¿no? Entonces sabemos que el conflicto en sí es inevitable, es normal en relaciones. El conflicto, si no nos mata, nos mejora, ¿verdad? Y en ocasiones el conflicto es algo que es impredecible, algo que uno no dice, hoy me voy a enojar y me voy a pelear. No, uno no planea eso. No, eso viene de un momento a otro. Si uno está, a veces está hablando de algo y viene un desacuerdo y de inmediato ya hay un conflicto, ¿no? Entonces, por nada, sí. Hace poco tuvimos nosotros una experiencia que habla mucho cómo es el conflicto, ¿no? Salíamos de una cita médica contigo, del estacionamiento, y por error mío entré a la vía en contravía y venían dos carros y casi nos estrellan, o casi los estrelló a ellos, o nos estrellamos todos. Por la gracia de Dios alcanzaron a parar y me dieron tiempo de hacer una U y regresarme. Yo no sé cómo entré en vía contraria, y a veces el conflicto es así, usted no sabe a qué horas dio una mala vuelta y entró en vía contraria, ¿no es cierto? Y aparece el conflicto. Sabemos que es normal, ¿verdad? Sí. Que es inevitable y que en ocasiones es impredecible, ¿no? No podemos decir, hey, no, pasa. Vamos a planearlo. Correcto. Entonces, ¿por qué surge el conflicto? Aparte de que esos temas, ¿por qué surge el conflicto? Vamos a mirar algunas razones y vamos a mirar algunas razones en términos generales, porque sabemos que especialmente en el matrimonio, sabemos que los conflictos ocurren principalmente por cuestión de dinero, manejo de dinero, tengan o no tengan, ¿verdad? Manejo de dinero, muchas veces por el conflicto familiar, que suegros y suegras y gente que mete mano al matrimonio, amiguitos y amiguitas, ¿verdad? El conflicto a veces sucede porque no se han resuelto cosas que han debido resolverse y siguen ahí, del pasado, y siguen ahí pendientes, y muchas veces cuestión de temperamento y a veces carga ambiental, no estamos estresados por algo y llegamos y tiramos con la persona que más amamos. Incluyamos el tráfico de Houston. Es un gran ejemplo. Que, bueno, sí, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre el conflicto? Entonces, aquí hay varias razones. Olivita sí las describe, las razones. Somos imperfectos, surgen expectativas chocantes. Ahí como dije yo, me fui en contravía y casi nos estrellamos, ¿no? Sí. Asumimos sin consultar. Eso es bien grave, ¿no? Sí. Alguien dijo una vez que asumir es la mamá de todo conflicto. Yo creía que eso no te iba a molestar, pero por favor, yo pensaba que eso no iba a hacer ningún efecto y de pronto resulta que sí, ¿verdad? Sí, también depende como lo diga la persona. Si la persona lo dice en forma de argumentar, entonces ya está formando un conflicto. Correcto. Entonces la otra persona lo va a tomar como conflicto, aunque sí. No era conflicto, en la expresión, pero ya se hizo un conflicto, en la expresión. Porque tú lo empezaste a decir de otra manera, yo lo tomé de otra manera. Correcto. También el manejo de agendas incompatibles. Yo quiero esto, tú quieres lo otro. Y yo quiero una casa más grande, pero tú me das una chiquitita. Sí, ya empieza lo incompatible, ¿verdad? También lo que es emociones afectadas, que viene algo atrasado, un pendiente, estamos dolidos, no nos sentimos atendidos, a veces estamos atendiendo demasiado a la pareja y la pareja no está siendo recíproca, sino recibe atención y parece como ya una relación entre doctor y paciente. Y tiene eso, más medicina, pero no me hace efecto. Correcto. Y el estorbo normal del ego. Es el ego cómo se mete, ¿no? De pronto sale el ego de los Jorge y ¡pum! Tumba a Olivita. Sale el niño. ¿Verdad? El ego, de niño, de grande o de viejo, ¿verdad? El ego que afecta mucho y estorba. Y el mío no, pero el tuyo sí. ¿Ve? Ya estamos en conflicto. Ya estamos entrando en conflicto. O si no, accidentalmente. Exactamente. Sin querer queriendo, te golpeé en la cabeza. ¡Ay! ¿A qué horas pasó eso? Porque así resultan accidentes. Y nosotros manejamos el comportamiento del conflicto de varias maneras cada uno. No.
Depende también es el carácter de nosotros. O sea, depende ahí dice, sí, las experiencias personales. Personales, sí, también la familia. La familia. ¿Cómo manejar el conflicto? Si la mamá maneja el conflicto tirándose a la cama a quejarse, a dormir todo el día, haciéndose la deprimida, hacíamos nosotros también. Si mamá lo hacía, pues yo también, así es como resuelvo mi conflicto, ¿verdad? O si tiro peroles, si tiro cosas y todo. Entonces, Pero yo creo que en el antiguo era un poquito diferente. ¿Más drama o menos? El hombre era más altanero y más posesivo, porque era el que traía la casa, o sea, el proveedor, y la mujer siempre tenía que ser sumisa, incluyendo porque yo vi mi madre, entonces yo no quería ese patrón que siguiera. Las reglas del juego han cambiado porque la mujer se ha levantado y se ha apoderado también porque trabaja, porque provee, porque apoya, está más educada, correcto. Aprende más, lee más y se prepara más. También el conflicto trata con la cultura, parte de la cultura, ¿no? La cultura sí, también tiene que ver las culturas de cada uno de nosotros. Exacto. Muchas veces uno ve a gente caribeña que está hablando y no piensa que están peleando. No, están hablando. Simplemente que les gusta hablar. Se expresan con ruido y las manos y la gritería, ¿verdad? También lo que es la educación, cuánta educación tenemos, pero no estamos hablando de educación académica únicamente, sino la educación de la familia, lo que es la cortesía, la amabilidad, cosas que se están perdiendo en nuestros días. Sí, la manera de expresarse, ¿verdad? El género, otra vez, manejamos conflicto diferente porque las mujeres asocian más con las emociones, ¿verdad? Sí, claro. Y con los recuerdos porque tienen una dificultad en olvidar. O tienen buena memoria o tienen dificultad en olvidar. Tenemos las dos. Bueno, listo. Las dos. Y también el temperamento, ¿no? Si dos personas son bien sanguíneas y se casan, y ya. Pobrecita la casa. Pobrecita las paredes, ¿verdad? Van a manchar por todas partes. Y por último, sabemos que tiene que haber también lo que afecta a nuestros días, es el estrés ambiental. Estamos creciendo en nuestros días en una sociedad que está enferma con el alcanzar. Andan de la famosa zanahoria, corra que corra, y piensan que nuevo es mejor, más caro es mejor, trabajar más horas es mejor, y entonces eso lleva a una tensión terrible de adquirir recursos y no dejarme y correr y hacer esto. Y como nunca antes se dice que en nuestros días nuestra sociedad tiene más cosas, más tecnología, aún más comida, pero menos carácter. ¿Dónde están los Da Vinci, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, o esas grandes personas que eran creativas, pensaban y todo? Porque no andan tras del dinero. Hoy si alguien quiere inventar algo, está pensando, ¿cuánto le voy a sacar a ese invento? En cambio, pensar, ¿cómo voy a ayudar a la gente con esto? Sí, entonces, el estrés ambiental. Entonces, hay 3 áreas descritas en la Biblia de dónde es el origen del conflicto. Porque muchas veces, Olivita, cuando hay conflicto, podamos ramas. ¿Y qué pasa con la raíz? Sigue ahí. ¿Sigue ahí? Si no le echan... Y si podamos ramas, ¿qué hacemos? Crece más el problema. Entonces, la primera es la carne. Luchamos con las pasiones de la carne. Muchas veces se excusa, algunas personas dicen, perdone mi amor, es que me entré en la carne y por eso actué de esa manera. Y sabemos que es una... Yo creo que es como un vicio. Sí, claro, de la carne, ¿no? Porque la carne es viciosa, tú dijiste. Dice la palabra que la carne es viciosa, Gálatas capítulo 5. Y tú lo has dicho bien claro porque mira lo que dice en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es que vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, las pasiones, la carne, nos afecta muchas veces y nos vamos en contravía y entramos en conflicto. Porque la carne está llena de ego, la carne está llena de orgullo. Y es que si uno cuando lee la palabra dice, crucifica tu carne. Sí. No es fácil leerlo y decirlo, aplicarlo es un tema difícil. ¿Que se puede? Sí. No el 100%, pero sí se puede hacer un 80%, un 90%. Sí, claro. Efesios 4, 31 y 32 nos dice justamente lo que es cuando
tratamos con la carne en un momento de comunicación erradamente y entramos en la carne, dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. En Cristo. La carne maneja la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, ¿no? Nos dice bien claro, y también en Gálatas nos habla como 18 maneras que se malcomporta la carne, ¿verdad? Y tenemos que tener mucha prevención y mucho cuidado de ese aspecto de los conflictos personales que vienen por la carne, por el enojo, por la ira, por las zorras que no hemos cazado, porque las pequeñas zorras son las que acaban con la vid, correcto. Entonces, Santiago 4:6 nos advierte. Pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Cuando Él da gracia a los humildes, habla justamente el Señor de que muchas veces cuando queremos resolver conflictos se entra el ego, y el ego es altanero, tú lo dijiste anteriormente, y el ego es soberbio. Y si tú me la haces, entonces me la pagas, ojo por ojo, diente por diente. O ahorita lo calmo, pero después me la va a pagar. Ese tipo de actitud en mi mente no ayuda a resolver conflictos, sino eventualmente escalando, incrementando. La segunda razón por qué tenemos conflicto es justamente porque vemos cómo el mundo lucha con las cosas. Entonces el mundo nos da esos valores de que tenemos hoy en día en contra de la familia, que se está perdiendo los valores de la familia por... Bueno, y también es que si uno prende la televisión, hay unos temas en la televisión, unos shows para las mujeres y para las familias que no tienen nada que ver. Correcto. O sea, eso nos está quitando el valor de lo que nosotros creemos. Correcto. Y de lo que crecimos nosotros. Sí. No, nuestras familias no eran perfectas, pero no tenían todo este desorden que tienen todos estos shows que hay en la televisión. Sí, y eso afecta nuestra vista y nuestra mente, y lo que oímos queremos practicarlo. Sí, y no debe ser así. Y caemos en esa trampa, porque queremos copiar patrones de los medios de comunicación que son ficticios, pero tienen una agenda atrás de eso para causar más tensión a la familia y destruir la familia. Santiago 4:4 nos advierte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso la segunda parte donde vienen los conflictos es del mundo, carne, el mundo. Y la tercera es algo espiritual, porque a veces nuestra pelea no es con carne y sangre, sino con potestades, ¿verdad? Porque si algo tiene el diablo en mente y en su agenda es destruir matrimonios, porque si logra destruir matrimonios, destruye hijos. Destruye hijos y por mucho tiempo destruye todo eventualmente. Entonces sabemos que eso es la tercera lucha, y Dios dice a nosotros, a los que creemos en el Señor, obviamente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No? Muchas veces me imagino que tú has tenido momentos que me han querido decir quién sabe qué cosa, pero lo mismo yo también te quiero decirte algo y después ¿verdad? Para no darle lugar al diablo. Dice: enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros, como los cristianos, cometemos un error. A mí no me gusta mucho mencionarlo al enemigo. Al enemigo, porque no es dándole nuestro tiempo. Vida, Sí, nuestro tiempo, correcto. Dándole entre a nuestra casa, estamos nombrando nuestro tiempo. No, Él no tiene poder en nuestras casas. Ahora, muy importante, la carne sí abre puertas a que venga el enemigo a molestar, porque dice: enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Entonces tenemos que ser muy prevenidos en no permitir que el enojo darle su rienda suelta, y después vamos a tener problemas. Ahora, el objetivo principal de la reconciliación, para restaurar cuando tenemos un conflicto, está tan hermosamente descrito justo en 2 Corintios 13, 11, describe exactamente el objetivo que Dios quiere para nosotros, para que podamos estar
y cómo reconciliar nuestras vidas. Si lo puede leer, por favor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren la belleza de lo que dice la Escritura. Lo que logramos cuando empezamos a resolver el conflicto, dice que tengamos gozo, porque nos roba el gozo el enemigo cuando tenemos conflicto. Perfeccionados. El Señor habla de la importancia de que somos imperfectos, pero vamos hacia la perfección, ¿verdad? También consolados, o sea, cuando nosotros resolvemos conflicto mutuo, es como un pase, ¿verdad? Como un bálsamo de paz, donde nos estamos consolando uno al otro y nos damos ese pase de que, ok, vamos a hacer las paces para estar tranquilos, ¿verdad? Y sobre todo nos regresa al acuerdo, sé de un mismo sentir. 5 cosas pasan aquí cuando nosotros resolvemos el conflicto, ¿no? Y vivir en paz. Qué es tan lindo vivir en paz. Es hermoso. Es hermoso. Pero uno dormir tranquilo, entrar a la casa. Tranquilo, sin tanto problema. Sí. Y tú te puedes dormir a mi lado así tranquilita, ¿verdad? Sin dormir por la esquina del otro lado. Exacto. Y yo volteo para un lado y para otro, no. Sino así, ¿vieron? ¿No es cierto? En paz. En paz. Y el objetivo principal de la reconciliación lo vimos, y lo que dice 2 Corintios, y hablamos de que cuando hay un problema de conflicto, tiene que ver con los 4 filtros de la comunicación que hemos hablado antes, que es el pensar, el sentir, el hablar y el hacer. Y algunos de esos filtros se se ensució, se dañó, está bloqueado, y entonces ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto porque tiene que salir por algún lado lo que está pasando, ¿no? Entonces, Gálatas 5, 22, 23 nos dice cómo podemos nosotros guardar ese filtro limpio a través del Espíritu Santo. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Resolver conflicto, ¿estamos listos? Requiere, para los que están aquí por tomar nota. A ver, miremos qué cosas requiere resolver. Primero, reconocer. Eso es difícil de reconocer. ¿Verdad? Si queremos restaurar nuestra vida, restaurar el daño que nos hemos hecho, tenemos que reconocer cuál fue mi participación en el conflicto. Porque siempre tiramos la pelotita al otro lado, ¿no es cierto? Procuramos, es una defensa, es una defensa personal. Entonces tiramos, Oliva fue la culpable, entonces que ella se excuse y me pida perdón, y entonces busco que tú vengas a pedirme perdón cuando no. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo ella se enojó conmigo? ¿Por qué se enojó? Entonces cuando, claro, prometí algo y no cumplí, y ella estaba esperando esa expectativa, no se dio, ahora entiendo por qué está enojada, y entonces mi participación fue que no cumplí en una promesa, y tú me hiciste saber eso, y estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno mira, entonces ahí empieza lo primero en un conflicto es aprender, reconocer cuál es la participación. Porque, ¿verdad? La naturaleza humana dice, no, usted no es culpable, no se excuse, usted está bien, aquí está mal es él o ella, usted no. Y esa es la naturaleza humana, y tenemos que nosotros hacer todo lo posible por hacer la resolución. Segundo punto es cómo reexamine hechos y ofensas. ¿Verdad? Es algo que olvidamos cuando estamos resolviendo conflicto. No vamos a acusarnos, ¿verdad? No. Ni hablar de tu personalidad o la mía, o de tu familia, o mi familia, sino, ¿qué fue el hecho? Ir al grano. A la raíz. Al puntito. Exacto. ¿Y cuál fue la ofensa? No ir a todo el cuadro, ir al puntito donde empezó el problema. Exacto, para no manchar el resto del cuadro. Dañar todo el resto. Sí. Tenemos que evitar es asumir, siempre dialogar y preguntar. Y a veces repetir lo que dice la pareja, ¿no? Si la pareja dice, es que tú me ofendiste por esto, y tú puedes contestar, ¿quieres decir que yo te ofendí por esto y esto? Entonces ahí empieza ya a haber un diálogo. A reparar. Cuando se daña algo, ¿qué hacemos? Nos reparamos. Tratamos de repararlo, porque el matrimonio es de mantenimiento continuo. Entonces,
como mejor, más peor que un carro, que el carro tiene reparaciones a veces, y a veces hay gente que dice, no, ya esto no se dio. Ya no sirve, vamos a cambiar por otro. Sí, exacto. Entonces, reparación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reparar es como, ¿cómo puedo ser parte de la solución? En cambio, ¿cómo puedo ayudar a resolver este problema? Ahí es cuando ofrecemos soluciones. Quizás lo que te prometí no se dio, pero dame un tiempito, vamos a hacer lo que pueda, voy a restituir la confianza que tú me tenías en que iba a hacer eso y no lo logré hacer. Dame un tiempito y voy a tratar de hacerlo. Remover. Esto es muy importante. Porque el conflicto a veces estamos llenos de cosas que contaminan. Y se quedan pedantes. Y está afectando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Removemos como quien limpia un garaje, ¿verdad? Tratamos de mirar las actitudes que están estorbando y miramos esas actitudes y estorbos que son propensos a repetición. Que ahí es donde está lo que hemos visto nosotros a través de lo que es consejería matrimonial, como recicla lo mismo. Y no hay un cambio, un cambio radical. Se repite lo mismo, aunque lo dicen de otra manera, de todas maneras llega al mismo punto. Correcto. Y no ha sido resolvido no ha sido resuelto. No. Correcto, muy bien. Entonces, el otro punto es renovar. Siempre, no todo conflicto es malo, ¿correcto? A veces los conflictos nos ayudan a hacer cambios para renovar nuestras vidas. Esto nos afectó, vamos a evitarlo y vamos a renovar nuestra amistad, nuestra relación a través de confianza y aplicaciones preventivas. Porque cuando hay un conflicto lo que se pierde es confianza. La confianza. Y uno está molesto y está herido, porque la confianza es un valor extraordinario en toda relación. Y por último, pues, para poder restaurar la relación hay que reestructurar. Reestructurar, ¿qué significa eso? Poner en orden prioridades. ¿Qué va primero, qué va después? Si queremos una relación perdurable, hay dos cosas supremamente que se requieren importantes, porque muchas personas piensan que han resuelto un conflicto y pasa el tiempo y ¿qué pasa? Otra vez está ahí la situación y medio la arreglan y pasa el tiempo y otra vez vuelve. Hay dos cosas sumamente importantes para que un conflicto de verdad se elimine del todo o que perdure por lo menos, que no se repita por un buen tiempo, y tiene que ver con dos excepcionales conceptos: el verdadero perdón ya con el verdadero arrepentimiento. Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Muy bien, entonces voy a mirar por ese momento, mientras que me ponen la cámara aquí los muchachos, miramos cómo muchas veces se da a que se da precisamente en el cuadrante primero, al lado izquierdo de abajo. Una ofensa que está pendiente es cuando hay un arrepentimiento parcial y hay un perdón parcial. Cuando eso sucede, entonces tenemos una situación de una ofensa pendiente, no se ha resuelto, porque nomás se ha tratado una partecita del problema nomás, ¿verdad? Por cualquier que sea la razón, temor o lo que sea. Vamos al cuadrante 2 y entonces tenemos arrepentimiento total. Alguien de verdad se arrepiente, pero otra persona no cede y no da el perdón total. Entonces ahí también hay un problema porque hay un temor a repetición. Entonces la persona que fue víctima de la ofensa no quiere soltar, ¿verdad? Y después es el último al lado derecho abajo, que eso es uno de los peores, y es el que hay un arrepentimiento parcial, medio me arrepiento y hay un perdón completo, pero ese arrepentimiento parcial lleva eventualmente a repetirse y traer problemas más graves adelante que se forman abuso. Donde queremos que llegar es en el número 3, ¿verdad? Donde hay un arrepentimiento total y un perdón total, problema resuelto, posiblemente no se vuelva a repetir. La reconciliación viene de Dios. Miren lo que es las Escrituras, tan hermoso. 2 Corintios 5:11. Olivita. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tan lindo es que aun cuando existan los conflictos,
podamos nosotros llegar a un punto de resolverlos en el Señor. Porque Dios nos dio un espíritu de reconciliación. No solamente, primero con Él y con el resto del mundo, especialmente con los que estemos nosotros molestos, disgustados o lo que sea. Es tan importante que todos podamos entender que Dios quiere en nosotros una vida de un continuo sentir de reconciliación. Es tan lindo vivir en la reconciliación. Obviamente que la reconciliación requiere cederle a Dios, cederle a la pareja, negociar la situación y evitarla y prevenirla para que no se convierta en algo que se va a reciclar continuamente. Bueno, por hoy eso es lo que tenemos. Y por último, hay de Together Texas, cuando soy miembro de Together Texas, y ahí nos enseñan que a la palabra poder, esto no es mío, pero no es de nosotros, pero es de Together Texas, y es poder, es pare y piense, ore y observe, determine y decida, explique, escuche su conducta y regule sus emociones y ego. Ahí lo tienen para que lo vuelvan y lo miren y lo estudien, la palabra poder, y eso es cómo usted puede resolver el conflicto. Cuando la comunicación está sana, entonces la relación de pareja es amena y fructífera. Un filtro limpio equivale a un hogar armonioso. Qué lindo es cuando uno ve los filtros limpios, ¿verdad? Qué lindo es la relación que se da cuando tenemos un filtro limpio, ¿verdad? Qué lindo es y qué bendición es.